¿Sería la mala si llamo la atención a mi suegra por literalmente poner a mi esposo en último lugar? Antes de empezar el video, más del 97% de las personas que nos ven no está suscrita. Sería de mucho apoyo que se suscribieran para traerles el mejor contenido de Reddit todos los días. Sin más preámbulo, comencemos. Historia. Mi esposo fue atropellado por un coche mientras iba en su bicicleta eléctrica hace 2 semanas. Milagrosamente, no tiene fracturas de ningún tipo, pero sufrió un traumatismo temporal medio y una hemorragia subaracnoidea en el lado derecho. Tiene muchísima suerte de estar vivo, y durante sus 2 días en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, varias personas se acercaban para ver al hombre que fue aplastado por un coche pero solo sufrió una pequeña laceración y un sangrado cerebral. Él es muy antihospital y quisquilloso, insiste en que está bien, pero su madre y yo no estamos de acuerdo porque tiene daño permanente en el nervio óptico debido a un aneurisma cerebral extremadamente raro. No era un aneurisma, simplemente no sé cómo llamarlo porque aún no tiene nombre, que tuvo de niño. Los médicos dijeron que eso lo pone en un riesgo aún mayor que si fuera normal. Creo que debería volver a urgencias para hacerse otro escáner y dejar de quejarse, y estos son los motivos. Sigue teniendo picos de presión arterial alta, su promedio ha sido de 160 de 100, el pico más alto estando sentado fue de 210 de 150, su ritmo cardíaco promedio es de 60, pero tuvo bradicardia sinusal cuando fue dado de alta, con un mínimo de 39 3 horas antes de salir o posiblemente debido a un medicamento que le dieron y que por alguna razón no aparece en la lista, y desde que dejó de tomar el Keppra, su dolor de cabeza se ha convertido en un dolor de muela severo que hace que su cerebro se sienta raro. El dolor de cabeza, que originalmente estaba en la parte media derecha de su cerebro, donde está la hemorragia, ha comenzado a desplazarse, especialmente hacia la parte trasera de su cerebro. Ha estado durmiendo más de lo normal, usualmente duerme 4 horas al día, pero ahora duerme entre 10 y 14 horas algunos días. Su sentido del gusto ha estado alterado, y algunos alimentos que le encantaban ahora le parecen repugnantes. Con respecto al dolor de muelas, se alterna entre su diente y su cerebro, y es tan fuerte que ha estado tomando 1200 miligramos de Tylenol cada 6 horas, aunque la dosis máxima recomendada es de 650 miligramos, y dice que no le ayuda en nada. También se ha estado aplicando grandes cantidades de Oragel en los dientes, diciendo, no ayuda, pero ayuda. Cognitivamente está bien, un poco más lento de lo normal, pero eso es algo de esperar con una lesión en la cabeza. No tiene hormigueos ni entumecimiento, pasa todas las pruebas sensoriales y de reflejos. Su muñeca ha comenzado a dolerle, la golpeó contra la parte trasera del coche, así que sospecho que al menos tiene una fractura de torus, tuve una de niño. Lo que más me preocupa es el dolor de cabeza en la parte posterior de su cabeza, que no desaparece, y el hecho de que sigue mareándose en situaciones extrañas. En contra de mi juicio, se subió a mi bicicleta la semana pasada para asegurarse de que mentalmente aún puede manejar el ciclismo, y sorprendentemente lo ha hecho muy bien, solo tiene problemas al detenerse. Se marea mucho cuando se queda quieto y está perfectamente bien cuando se mueve. Anoche, mientras se duchaba, no se mareó en absoluto, pero en cuanto cerró el agua y dejó de moverse, empezó a marearse. En la UCI dijeron que el mareo debería haber desaparecido después de aproximadamente una semana, pero ya han pasado 2 semanas y no ha mejorado. ¿Estoy equivocada por querer obligarlo a volver al hospital para que al menos lo revisen? En nuestra área, la cita más cercana para ver a un médico de cabecera es dentro de 3 meses, y mi neurólogo, el único de nuestra área, tiene una lista de espera de 6 meses para nuevos pacientes. Además, si vamos, ¿cómo puede convencerlos de que no le pongan vías intravenosas? Sus venas y brazos están sensibles y todavía están magullados desde su estancia original, y no quiere que lo pinchen solo para hacerle un escáner básico de tomografía computarizada y una radiografía de la muñeca. Muchas gracias de antemano, disculpen la longitud del texto, puedo proporcionar más información si es necesario y si quieren ver los daños en el coche de la señora, estoy dispuesta a ponerlo en los comentarios, pero solo si hay interés real. Además, este no es un post de emergencia, entiendo las señales de emergencia neurológica. Yo misma tengo problemas neurológicos, solo necesito que alguien respalde mis preocupaciones porque, al parecer, ni su madre ni yo somos lo suficientemente convincentes. Edición, acabo de darme cuenta de que olvidé mencionar los cambios de personalidad. Usualmente, él es una persona generalmente enojada, pero desde el accidente ha estado inexplicablemente triste, llorando al ver cosas tan simples como una botella de agua aplastada con la que nuestros gatitos estaban jugando. Además, su nuevo síntoma es chasquidos y crujidos en su oído derecho.
Actualización. Resumen del accidente: mientras ha estado en casa recuperándose, ha tenido una gran cantidad de síntomas variados, junto con un declive mental que él cree que está ocultando. Este hombre, que normalmente es muy estoico, calmado y sereno, y tiende más a la ira, ha estado llorando a la mínima provocación. Incluso él mismo sabe que es raro. Desde su accidente, he estado en contacto con su madre, 56 años, manteniéndola informada, ya que vive al otro lado del país y no pudo estar a su lado como lo hicimos su hermano y yo. Esto es importante porque cuando mi esposo era muy pequeño, tuvo un coágulo de sangre extremadamente raro que causó un daño permanente en el nervio óptico de un ojo, y su madre conoce todo ese periodo de su vida, ya que pasó un año completo con él en el hospital trabajando para que recuperara la vista. Su coágulo anterior hizo que este nuevo sangrado fuera muy peligroso, por lo que mantener a mi suegra al tanto y fue una necesidad. Mi cuñado solo estuvo presente los primeros 2 días y luego dejó de interesarse y se fue. Es un idiota, lo resumiré más adelante, y en algún momento, 1 semana y media después del accidente, mi suegra dejó de responder los mensajes sobre las actualizaciones por completo. Mi esposo lo ignoró, pensando que su madre prefería el enfoque de, si noticias, son buenas noticias, pero a mí me pareció una falta de respeto. De repente, la semana pasada, me envió un mensaje diciendo que ella y su pareja vendrían de visita esta semana. Cuando hablé con su hermana, que vive cerca de ella, me dijo que mi suegra había estado buscando vuelos baratos desesperadamente para venir a ver a mi esposo. Mi esposo se emocionó visiblemente, pero luego lo desestimó diciendo, ok, qué bien. Yo sabía que la extrañaba, ya que ella solo se mudó debido a algunos problemas entre nuestras familias que se resolvieron de manera extraña, sin resentimientos, solo situaciones raras. También he estado tan inestable emocionalmente que creo que simplemente necesita tenerla cerca. Hemos estado juntos por 11 años y no está ni cerca de estar solo, pero ella sigue siendo su madre. Además, es una mujer maravillosa en muchos sentidos, por lo que es excelente tenerla cerca cuando te sientes mal. No nos dio un día exacto, así que cuando esta tarde me envió un mensaje diciendo que estaba conduciendo de regreso desde la casa de su hermana, que visitaría a mi cuñado, conseguiría un motel y luego pasaría a decir hola, pueden imaginarse que ambos nos sorprendimos, sintiendo una mezcla de felicidad pero también tristeza. La tristeza proviene de su elección de a quién visitar primero. El aeropuerto al que llegó está a 30 minutos al norte de donde vivimos mi esposo y yo. Decidió, en lugar de venir inmediatamente a ver a su hijo que está vivo de milagro, viajar 2.5 horas al norte desde el aeropuerto para visitar a su nieta de 3 años en la casa de su hermana. Mi cuñado y su novia tienen serios problemas de drogas, por lo que mi tía política tiene la custodia de la niña hasta que ellos se recuperen. Luego se fue de allí para viajar 2 horas al sur, de regreso hacia nosotros, para visitar a mi cuñado, luego conseguir un motel en su ciudad, y después tal vez venir a saludarnos si no era demasiado tarde para ella. Mi esposo dijo que estaba bien, pero pude ver que estaba triste porque comenzó a llorar. Siguió desestimándolo, pero me enfureció. Luego, 5 horas después, como sospechaba que sucedería, mi suegra llamó para decir que estaba cansada de conducir y del viaje en avión, y que se iba a dormir y nos vería, cuando sea, mañana. Mi esposo se derrumbó en silencio, negando sus emociones y diciendo que estaba bien, que no sabía por qué reaccionaba así, bla bla bla. Entonces, ¿sería yo la mala persona por decirle a mi suegra que es una maldita idiota, que hizo llorar a mi esposo, y aunque entiendo que ella también está estresada lidiando con mi cuñado y su mierda, ¿qué necesita dejar de poner a mi esposo en último lugar para complacer al imbécil que debería haber abortado? Que su primogénito, al que dedicó tanto tiempo y esfuerzo para cuidar, casi muere y quiere a su maldita madre hasta el punto de llorar como un bebé, y que hacer todo menos venir a verlo le rompió el corazón. La razón por la que lo diría de esa manera es porque mi cuñado tiene un complejo de segundo hijo masivo, donde piensa que mi esposo es el favorito porque nació primero, y debido a sus problemas médicos de la infancia, usó eso como munición contra mi suegra para decir que mi esposo es su supuesto favorito. Cabe señalar que tiene 31 años y sigue con esa mierda. No ayuda que ella sea una gran pusilánime que permite que esta mierda suceda. Pero siempre hace lo que mi cuñado dice y se doblega a su voluntad. Cada vez que viene de visita, solo la vemos una vez durante unas pocas horas de su estancia de 1 semana, porque mi niño cuñado quiere a su mamá para él solo, y ella cede. Mi esposo prefiere mantenerse al margen, así que dice que está bien, pero puedo decir que piensa que su hermano es el favorito, y eso lo hace arder de resentimiento. No sé cuándo vendrá mañana, pero realmente quiero decirle unas cuantas verdades.
Mi esposo dice que lo deje pasar, que ella tiene mucho en su plato. Yo digo que eso es una mierda, literalmente está de vacaciones en este momento, no tiene nada en su plato. Debería haber venido a verlo primero. No importa si planea pasar todo un día con él mañana o lo que sea, no importa. Dijo que lo extrañaba y que quería verlo desesperadamente y abrazarlo, pero cuando llegó el momento, prefirió ir a abrazar a un bebé que apenas la conoce, que viajar a otro lugar completamente distinto para visitar al padre de ese bebé en su lugar. Luego ni siquiera apareció. Creo que estaría en lo correcto al enfrentarla, pero también sería una mala persona porque es una mujer generalmente maravillosa que nos ha ayudado mucho a lo largo de los años, está lidiando con un hombre niño estúpido y tratando de ayudarlo a recuperar a su hija, lo cual es algo de santa considerando que él no merece la ayuda de nadie en general. Ella no merece que alguien le grite, pero no puedo quedarme sentado mientras mi sol y estrella se derrumban en pedazos. Además, desde la muerte de mi propia madre y nuestra relación anterior, he sido un poco sensible en el tema de cómo deberían tratarse las madres e hijos entre sí. Pero no quiero hacer llorar a mi suegra solo porque estoy siendo un imbécil. Si alguien puede darme algún consejo, sería genial. Me gustaría poder decir algo mañana, pero esperaré y veré qué dice internet porque mi cámara de eco en casa es demasiado pequeña. Postdata, por si alguien se pregunta por qué hablo tan mal de mi cuñado y no les gusta mi uso de la palabra drogadicto, me disculpo, pero mi cuñado no es una buena persona desde el principio, y las drogas no ayudan. Explicar todas las cosas horribles que ha hecho es una historia en sí misma. Además, las últimas 4 veces que ella ha venido de visita han sido porque mi cuñado se lo pidió, junto con darle mucho dinero, pagar múltiples viajes de una semana para él y su pequeña familia para visitarla, pero no a nosotros, no. Actualización 2. ¿Soy la mala por querer golpear a mi cuñado en la cara? Donde tal vez me equivoque, mi cuñado, relativamente, no ha hecho nada malo esta vez. No creo que él haya pedido específicamente que su mamá lo visitara primero ni nada por el estilo, y creo que, por el momento, está comportándose como un ser humano. Así que golpearlo en la cara sería algo inesperado y de idiotas. Además, ha estado en terapia y tratando de arreglar su vida para recuperar a su hija. Donde tendría razón, mi cuñado es basura con zapatos robados. Para resumirlo, es narcisista, manipulador, tiene muchos problemas de salud mental profundamente arraigados, múltiples problemas de drogas que llevan décadas, no solo hábitos, y actúa como si no le haces un favor o no lo tratas como a un rey, literalmente, entonces debes odiarlo, y va a amenazar con tirarse de un puente, incluso va hasta el puente y todo, pero está blufeando y lo ha admitido. Ha hecho que yo, mi esposo y muchas otras personas seamos arrestados y pasemos por absurdos procesos judiciales debido a sus esquemas. En mi opinión, es responsable de la muerte de 2 chicas por sobredosis de drogas, y ha logrado que su novia actual también se vuelva adicta a las drogas. Ambos perdieron la custodia de su hija porque ella sufrió una sobredosis, afortunadamente sobrevivió. Para mí, es una bendición que la niña esté fuera de ese entorno, lejos de mi cuñado, que también es extremadamente violento y suele herir a su novia. Yo tengo un trastorno neurológico permanente debido a una pelea con él en la que me dio un cabezazo y me fracturó el cráneo. También se aprovecha muchísimo de su madre, porque ella es una santa y no puede decirle que no. Le ha robado cientos de miles de dólares a lo largo de su vida, y constantemente usa el argumento del favoritismo hacia mi esposo para obtener dinero, autos, boletos de avión, renta gratis, etc. Mientras tanto, mi esposo apenas habla con su madre una vez al mes para decirle hola, y eso es todo. Su argumento del favoritismo se debe a que es el segundo hijo, no deseado. En realidad es lo opuesto, mi esposo fue un bebé sorpresa de unos padres hippies, porque mi esposo tuvo un problema médico de niño que lo convirtió en el favorito de la familia, y la lista sigue y sigue. Este tipo todavía pelea con mi esposo por cartas de Pokémon. Hemos tenido que esconder todas sus cosas de la infancia en caso de que mi cuñado venga, porque siempre roba si no lo estamos vigilando o las cosas no están bien escondidas. Entonces, ¿estoy equivocado por querer golpearlo? Pienso en todo ese historial de basura, y créanme, he sido testigo de comportamientos terribles de este hombre, más bajos que los de cualquier criatura en este planeta, y me dan ganas de golpearlo en la cara. O de tener un duelo o algo así. Pero luego, él ha estado bien últimamente, ha hecho bastante buen progreso en terapia según su novia, ha reducido drásticamente el uso de drogas, y aunque sigue metiéndose en líos, al menos no está arrastrando a otros con él. Pero luego, mi suegra fue a ver a su hija primero,
luego a él, y luego se fue a un motel a dormir después de básicamente decirnos a mi esposo y a mí que no nos vería hasta mañana. Así que pasó todo el día haciendo cosas para y con mi cuñado, cuando el punto de su visita supuestamente era que mi esposo había sufrido un accidente horrible del que tuvo la suerte de sobrevivir con solo una hemorragia cerebral, y que ella quería verlo y abrazarlo. Estoy seguro de que eso solo sucedió porque mi cuñado se quejó de alguna tontería y ella salió corriendo a atenderlo. Ella es muy sumisa con él debido a sus constantes amenazas de suicidio, así que todo lo que tiene que hacer es insinuar que está molesto y ella va corriendo a complacerlo. Sospecho esto porque cuando mi esposo estaba en el hospital, se notaba la avaricia en los ojos de mi cuñado cuando escuchó que había una hemorragia cerebral, pero se enojó y se fue cuando el hospital dijo que iban a mandar a mi esposo a casa, y no hemos sabido nada de él desde entonces. Han pasado 3 semanas y no ha respondido un solo mensaje. ¿Qué opinan? El golpe es metafórico, por cierto, si lo atacara, probablemente me mataría, no estoy loca. Actualización 3. Ayer, mi esposo y yo estuvimos esperando todo el día que mi suegra nos llamara para decirnos cuándo iba a venir a saludarnos. A la 1 de la tarde tuve que mandarle un mensaje porque ya estaba empezando a molestarme que no hubiera dicho nada aún, y su respuesta me hizo golpear una pared sin pensarlo. Dijo que, ellos, asumí que ella y su pareja, estaban almorzando con mi cuñado, mi cuñada y su hija, quienes tuvieron un día sorpresa de visita. Dijo que después del almuerzo, cuando mi sobrina se fuera a casa a las 3 de la tarde, vendría a vernos. Estaba furiosa, pero bueno, lo dejé pasar. Mi esposo estaba angustiado, pero lo disimuló como siempre. Finalmente, alrededor de las 5:30 de la tarde, recibimos una llamada de mi suegra diciendo que venía. Al fin. Hicimos un plan para que nos recogiera y fuéramos por pizza para la cena. No podemos conducir, y yo le presenté una idea que mi esposo había propuesto: conseguir algo de pizza, ir a ver una película, y tal vez jugar al billar después, ya que es una actividad que a su madre le encanta. Bueno, no, mi suegra dijo que tenía que volver a la casa de mi cuñado, así que solo íbamos a recoger pizza y después iríamos a ver a mi cuñado y cuñada. Por supuesto. Así que seguimos ese plan para evitar una discusión. Cuando llegó, fue lo suficientemente amable como para subir a nuestro departamento a saludar a mi papá, que vive con nosotros, pero quería irse de inmediato. La única razón por la que no lo hicimos fue porque mi suegra trajo a su hermana, 60 años, que no ha vivido en la zona ni visitado en 30 años, pero vino con mi suegra específicamente para ver a mi esposo. Se sentó con mi papá, hizo muchas preguntas, revisó todos los informes médicos y del accidente, etc. Honestamente, cosas que su madre debería haber hecho, pero no lo estaba haciendo y, en cambio, solo charlaba con mi papá y trataba de apresurar a todos para salir. Después de un rato, nos fuimos y compramos pizza, y mi suegra nos llevó a la casa de mi cuñado. Pasamos 2 horas sentados hablando sobre mi cuñado y lo horrible que es su vida. Dejó su trabajo porque era una porquería, su coche está roto de nuevo, quiere esto y aquello, pero no puede conseguirlo porque todos están en su contra, bla, bla. Mientras tanto, mi esposo se veía cada vez más enfermo, y Kai y yo lo estábamos molestando constantemente para que se sentara o bebiera algo, o incluso para que se preparara para ir al hospital porque no se veía nada bien y comenzaba a confundirse con las cosas. Señal de alerta enorme. Aquí es donde todo se descontroló. Ka sugirió que tal vez deberíamos llevar a mi esposo a casa al menos porque estaba empezando a tambalearse en su asiento, y ella supuso que tal vez solo estaba cansado. Mi cuñada, sin embargo, comenzó a entrar en pánico, diciendo que debíamos llamar a una ambulancia. Verás, mi cuñada tuvo una hemorragia cerebral traumática grave hace años debido a circunstancias. Y también es una súper empática. Según ella, podía sentir que algo estaba muy mal y que mi esposo necesitaba ser atendido de inmediato, sin demora. Ahora, mi esposo normalmente se estaría negando ferozmente en este punto. Odia los hospitales y especialmente las ambulancias. Pero no decía nada, así que supe que algo andaba mal y comencé a hacer la llamada. Mi suegra y mi cuñado parecían un poco preocupados, pero seguían restando importancia, diciendo, probablemente solo está cansado. Probablemente necesita descansar. No fue hasta que mi esposo vomitó por todo el suelo que se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Me quedé manejando la llamada telefónica mientras Kai y mi cuñada atendían a mi esposo. Ahora, no sé qué pasó porque estaba de espaldas mientras hablaba por teléfono, pero al segundo siguiente, escuché un grito muy fuerte y luego el sonido de cristales rompiéndose. Luego, muchos gritos.
Según K, lo que ocurrió fue que mi cuñada fue a sostener la cabeza de mi esposo cuando comenzaba a ponerse flácido, así que estaban tratando de ponerlo en una posición acostada, y mi cuñada terminó colocando su cabeza en su regazo porque el piso era de madera y tenía miedo de que se golpeara la cabeza. Preocupación totalmente válida y le agradezco por ello. Pero mi estúpido cuñado no lo tomó bien, y sin pensar en nadie más que en él mismo, agarró a mi cuñada del cabello, la levantó por él, ella es pequeña, así que es muy fácil, y la lanzó contra la mesa de centro. Varias cosas ocurrieron al mismo tiempo, y todavía lo veo en cámara lenta en mi mente. Primero, la cabeza de mi esposo cayó al suelo, y K no estaba lo suficientemente cerca para atraparlo, así que terminó golpeándose la cabeza. En ese momento me di la vuelta, y vi a mi cuñada en un charco de sangre y vidrios, mi suegra sujetando a mi cuñado para evitar que atacara a mi cuñada, mientras mi esposo estaba teniendo una convulsión tónico-clónica, gran mal, en el suelo, a punto de ser pisoteado. Decir que estaba en pánico es quedarse corto. Desafortunadamente, debido a que tengo epilepsia, entiendo y conozco el protocolo para convulsiones. Estaba en pánico anotando la hora y todo eso, ni siquiera noté que los paramédicos y la policía llegaron. Escucharon el estruendo por teléfono y asumieron que debían enviar a la policía también. La ambulancia se llevó a mi esposo cuando su convulsión, afortunadamente, terminó, lo llevaron al hospital que habíamos elegido, y también se llevaron a mi cuñada junto a mi suegra a un hospital más cercano. El hospital al que llevaron a mi esposo es un centro de trauma de nivel 4 y está mejor equipado. K fue detrás de nosotros en la ambulancia porque aparentemente ahora es la madre sustituta, cosa que a este punto ya ni siquiera me importa. Así que ahora mi cuñado está en la estación de policía y finalmente ha sido arrestado por sus acciones. No sé si mi cuñada continuará con esto, ya que no es la primera vez que sucede, ni sé qué pasará con mi sobrina ahora. Mi suegra se está quedando con mi cuñada para que no esté sola, pero en realidad debería ser K quien se quede con ella, y hasta K piensa lo mismo. Le pregunté a K qué estaba pasando con mi suegra, y por qué mentir y montar tal engaño, y ella dijo que no tiene idea de lo que está pasando, pero que algo definitivamente parece extraño, ya que esto está totalmente fuera del comportamiento normal de mi suegra. No sospechamos que esté usando drogas ya que tiene problemas cardíacos bastante graves, pero definitivamente algo anda mal. Sin embargo, eso no me importa en este momento. Anoche le dije algo a mi suegra por teléfono. Lo más calmadamente posible, le hice saber cómo mi esposo ha estado tomando su repentino abandono y le dije que ojalá esto fuera una llamada de atención para que dejara de dedicarle todo su tiempo, atención y cuidado a un maltratador de mujeres. Ella es su novia de toda la vida, pero sigue siendo lo mismo. Su respuesta fue tartamudear y luego quedarse en silencio. Se supone que llegará en media hora, pero ahora ni siquiera sé si eso va a pasar porque se supone que liberarán a mi cuñado en algún momento de esta mañana bajo fianza, así que asumo que ella correrá para estar con él en su lugar. Mi cuñada dijo que, pase lo que pase, ella vendrá caminando si es necesario. En cuanto a mi esposo, lo llevaron directamente a la UCI, después de pasarlo por un escáner CT, dijeron que había tenido un resangrado y que había crecido 2 centímetros más de lo que estaba antes, lo que ejercía mucha más presión sobre su cerebro, de ahí la convulsión. Sabía que era un riesgo, pero es horrible ver a tu universo convulsionar incontrolablemente. Sé que mi esposo me ha visto pasar por esto constantemente, pero es muy surrealista estar del otro lado de la situación. Actualmente estamos esperando cualquier noticia que no sea mala, porque hasta ahora solo hemos recibido malas noticias, y si el sangrado no se detiene, tendrán que trasladarlo en avión a la gran ciudad cercana para uno de los hospitales más grandes y prepararlo para una cirugía. Estoy absolutamente aterrada, pero sé que no hay mucho que pueda hacer en este momento más que estar aquí para él y proporcionar toda la información que cualquiera pueda necesitar sobre él. No quiero que mi esposo muera. Si él muere, literalmente no podré seguir viviendo en este mundo. Así que, con suerte, él sobrevivirá, y su madre vendrá a verlo. Edición, olvidé mencionar que originalmente mi suegra iba a quedarse en la ciudad solo 2 días. Ese segundo día en la ciudad iba a ser nuestro único día con ella. Al día siguiente, planeaba llevar a mi cuñado y su familia a la playa, y luego viajar al norte para pasar el resto de su estadía con otro amigo. Actualización 4. Ahora para la actualización, que espero responda a algunas de las preocupaciones y preguntas que tenían. Poco después de mi última actualización, mi esposo fue a hacerse otra tomografía computarizada y las cosas se veían bien. No había crecimiento en la hemorragia,
así que lo vigilaban cada 6 horas hasta la próxima tomografía para ver si podía ser etiquetado como estable nuevamente. Logró pasar 2 horas antes de tener otra convulsión tónico-clónica, que por suerte solo duró 2 minutos en total. No sabían si hacerle otra tomografía de inmediato debido a la posibilidad de que fuera una serie de convulsiones, así que después de 1 hora aproximadamente, le hicieron otra. También prepararon el helicóptero por si era necesario llevarlo a la ciudad grande que está a 1 hora, para que pudiera operarse allí, ya que el hospital en el que estábamos no estaba equipado para eso. Resulta que la convulsión abrió el agujero y ahora la hemorragia era enormemente grave. Había alcanzado los 5.3 centímetros y se filtraba hacia sus ventrículos. Mi esposo estaba de alguna manera consciente y con los ojos abiertos, pero definitivamente no estaba del todo ahí y apenas podía hablar. Sin embargo, me reconoció y pudo recordar y decir nuestra despedida especial que nos decimos antes de que lo llevaran al helicóptero. Quería ir con él, pero me dijeron que sería mejor que manejara porque mi peso los ralentizaría y necesitaban espacio. Llamé a esa excusa una tontería, pero no quise pelear con ellos y me fui con K, ya que no puedo conducir. En el camino a la ciudad, llamé a mi suegra para ver qué estaba pasando con mi cuñada e informarle de la situación, ya que había estado ignorando sus mensajes por lo general porque había estado mirando a mi esposo durante horas. Mi suegra se alteró y dijo que ya estaba en camino y que también se dirigía a la ciudad. También me informó que mi cuñada estaba con ella y que vendría con ella. Mi cuñada tomó el teléfono para informarme que mi cuñado estaba en la cárcel por violencia doméstica y posesión de drogas, ya que en el momento de su arresto tenía su dosis diaria de travesuras en el bolsillo. Mi cuñada también me dijo que ella estaba bien y que solo necesitaba algunos puntos alrededor de la ceja porque un vidrio le cortó la cara. Cuando llegué al hospital en la ciudad, mi esposo ya estaba en cirugía. El plan, supongo, era detener la hemorragia desde la fuente misma e intentar eliminar parte de la sangre acumulada porque estaba creando demasiada presión en su cerebro. Tuvo otra convulsión en el helicóptero y la hemorragia era aún mayor, aunque no me dijeron el tamaño o no lo asimilé en ese momento. Pero en este punto, lo único que podía hacer era esperar a que terminara la cirugía y ver qué pasaría después. No soy ajena a esperar que un familiar cercano sobreviva a situaciones terribles y cirugías que amenazan la vida. Es como una maldición que me sigue desde que tenía 4 años. La muerte me sigue como la peste, y además de mi esposo, solo me queda mi papá como familia viva. Recé para que la muerte se tomara el día libre. Mi suegra llegó al hospital unos 30 minutos después de K y yo. Estaba histérica, disculpándose conmigo y con K, y rogando a los médicos que la dejaran entrar al quirófano al principio, pero luego aceptó cuando le dijeron que era demasiado tarde para verlo. Le dije que tenía que calmarse y que tenía suerte de que le hubiera informado dónde estaba o lo que estaba pasando, considerando cómo había estado actuando, y honestamente pasé una buena hora destruyendo a esta mujer. Amaba a mi suegra y me dolió mucho que dejara a mi esposo tirado para atender a un monstruo. La odié por usar nuestras partes más suaves para arrastrarnos a la casa de mi cuñado y llevarnos a una pesadilla viviente. Ella escuchó llorosa y aceptó cada palabra que le dije. No me sentí mejor después en absoluto. Era un desastre total y pude verlo. Años de preocupación por mi esposo, miedo y arrepentimiento, tristeza y comprensión, ella lucía muy rota y eso me hizo sentir mucho peor. Nos ha ayudado tanto durante años. Nos alojó gratis mientras luchábamos por conseguir trabajo. Nos alimentó sin hacer preguntas. Nos llevó y nos apoyó en todos los momentos de necesidad. Demonios, esta mujer me enseñó a tejer, que es mi cosa favorita en este mundo además de mi esposo. Inserte risa ingeniosa aquí, estoy demasiado cansada ahora mismo. Así que cuando me respondió lo que me dijo, honestamente no me sorprendió y me molesté un poco conmigo misma por no haberlo visto desde el principio, y por haberle gritado tan fuerte como lo hice. Mi suegra y mi cuñada han estado trabajando durante el último año para que mi sobrina fuera adoptada por mi suegra a espaldas de mi cuñado, así como de todos nosotros, porque querían que la menor cantidad de personas supieran para la seguridad de mi cuñada. Cuando mi cuñada tuvo una sobredosis hace 1 año y perdieron la custodia de mi sobrina, supongo que cuando se la llevaron hubo muchas condiciones para recuperarla, y mientras mi cuñada ha pasado por la recuperación y todo maravillosamente, mi cuñado no ha cumplido con los requisitos y ha hecho el proceso complicado sin razón. Tampoco ha respondido ni sigue respondiendo a todas las correspondencias y llamadas de los servicios de protección infantil, por lo que no sabía nada de los procedimientos, a pesar de que le enviaron formularios para firmar. Mi suegra los llevó de vacaciones para intentar reiniciar sus mentalidades,
con la esperanza de comenzarles un nuevo camino en la vida y lograr que mi cuñado cumpliera. Supongo que tomó esta decisión cuando mi cuñado respondió robándole el auto para recorrer la ciudad en busca de drogas y regresó agresivo y abusivo. Así que todo el secretismo de este viaje fue porque las cosas se estaban finalizando esta semana. Los papeles se firmaron el día de lo que llamo el incidente, y mi suegra quería que todos nos reuniéramos esa noche para dar la noticia a mi cuñado y para que pudiéramos celebrar. Se siente horrible por lo que pasó e incluso de alguna manera se siente mal porque mi cuñado aún no sabe, porque tiene derecho a saber ya que es su padre. Quiero estar allí cuando se lo digan y su cerebro implosione, honestamente. Me moriría de risa en el estacionamiento. Le pregunté por qué se molestó y por qué no denunció a mi cuñado antes, ya que sabía lo que estaba pasando, y respondió que no quería arruinar la adopción. Le dije que eso fue extremadamente irresponsable y que mi cuñada estaba en un riesgo muy alto, pero mi cuñada me aseguró que no lo habría hecho de otra manera y que las cosas funcionaron perfectamente. Bueno, excepto por lo de mi esposo. No lo dijo con malicia, lo dijo de manera factual. Nadie planeó que mi esposo empeorara tanto de repente, lo que llevó a que mi cuñada entrara en modo de ayuda, lo que hizo que mi cuñado se pusiera celoso, según mi cuñada, él sospecha que ella está engañándolo con mi esposo, lo que llevó a todos los eventos que se han desarrollado hasta ahora. Después de todas sus explicaciones, honestamente me quedé entumecida. No sabía qué sentir o pensar. Aún no lo sé del todo. Estoy horriblemente enojada con ambas y ambas admitieron que eso no excusa su culpa en esto, ni mi suegra queda absuelta de sus crímenes por haber abandonado a su hijo en su momento de necesidad, y han sido santas desde entonces para expiar, pero ni siquiera sé si puedo estar enojada con ellas ahora. Sé que necesitaban andar con cuidado alrededor de mi cuñado, así que eso es comprensible. Solo desearía que nos lo hubieran dicho. No lo hicieron porque normalmente somos naturalmente de bajo contacto, así que no vieron el punto de decirnos nada. Mala excusa, y ahora mi esposo tiene que sufrir por su incompetencia. Les dije a mi suegra y cuñada que tienen suerte de que no presente cargos contra ellas, y ambas estuvieron de acuerdo en que eso es justo y que merecen cualquier cosa que les pase. 8 horas después de entrar, mi esposo salió de la cirugía con vida, gracias a Dios. Supuestamente cerraron la fuente de la hemorragia, pero había mucho más sangrado de lo que se había pensado originalmente, lo que generó mucha presión, y, honestamente, no me importa escribir todo el rollo médico que me dijeron, pero básicamente, debido al tejido cicatricial y el daño permanente que ya estaba presente en los nervios ópticos de mi esposo por el coágulo / aneurisma que tuvo en la infancia, la presión del sangrado generó una gran tensión en dichos nervios ópticos, y con la situación actual, mi esposo está ciego y lo estará por un tiempo hasta que la inflamación causada por la cirugía y el sangrado se absorban. Esperemos. Ayer por la tarde, mi esposo abrió los ojos, pero no podía ver en absoluto. Anteriormente tenía una vista equivalente a 1,5 ojos, pero ahora no tiene ninguna. Solo recuerda haber comido pizza y haberse despedido de mí. Todo lo demás en medio es un vacío. Está teniendo muchos problemas neurológicos, como era de esperar, y su habla está muy afectada, pero está vivo, es consciente y tiene función motora. Me recuerda a mí y a su madre, y recuerda nuestras palabras especiales y cómo nos tomamos de las manos. Afortunadamente, sigue siendo mi esposo hasta ahora. No es la primera vez que está ciego, y sorprendentemente, por ahora, está bien con ello. Dice que de alguna manera le resulta nostálgico. No quería preocuparlo, pero seguía haciendo preguntas, así que le conté todo lo que había sucedido desde el principio hasta el final. Se quedó dormido mientras le contaba la historia, y cuando despertó más tarde, cuando la enfermera vino a revisarlo, me pidió que le contara el resto. Sé que necesita descansar, pero mi esposo es el tipo de persona que necesita saber. Es como un índice de información que necesita alimentarse constantemente, y le mata no saber las cosas o que le oculten respuestas. Estoy tan feliz de que esté vivo. Mi suegra está extendiendo su estadía y se quedará conmigo en la ciudad junto con mi cuñada, y están pagando mi hotel. Casi irá en 2 días cuando termine el periodo de vacaciones, ya que no puede faltar al trabajo, tiene un trabajo de alta seguridad. Todos estamos esperando noticias sobre mi cuñado, y sobre el hospital que realizó la cirugía original cuando mi esposo era un niño, para ver si alguien del equipo aún podría estar en activo y tener alguna idea de hacia dónde ir a partir de aquí. Hay muchas cosas personales que dejé fuera porque este caso es muy raro, y tiene a este hospital de enseñanza en un frenesí.
El evento de la infancia de mi esposo fue una situación rara, así que esto es algo que nunca había sucedido antes, según nos dijeron. Actualización 5. No hay mucho que decir hasta ahora, aparte de que mi esposo sigue en el hospital y sigue ciego. Han contactado a algunos de los antiguos neurólogos de su infancia, pero aún no han avanzado en la investigación. La hemorragia no ha crecido, pero la inflamación tampoco ha disminuido mucho. Al menos su presión arterial ha sido estable. Mi suegra tuvo que regresar a casa. No estaba contenta con eso, pero planea mudarse de nuevo al otro lado del país para quedarse cerca, en lugar de llevar a mi sobrina a su casa como era el plan original antes de todo esto. Ya ha llamado a un agente inmobiliario para mirar una casa en la zona, así que supongo que está decidida en esto. Por lo tanto, necesitaba regresar con su pareja. Él ha estado con ella todo el tiempo desde que regresó con mi cuñada del hospital, para empacar sus cosas y resolver todo. La he mantenido informada, ha estado fuera durante 3 días hasta ahora y se espera que regrese la próxima semana. Mi sobrina se quedará en casa de mi tía política hasta que ella regrese. Mi cuñada se quedará conmigo de ahora en adelante. No he estado en casa, salvo para recoger algunas cosas para mi esposo, así que ella ha estado allí para ayudar a cuidar de mi padre. Es anciano pero aún es mayormente independiente, y también de mis gatos. Honestamente, ha sido una santa absoluta. Afortunadamente, su trabajo es muy flexible, así que ha podido tomarse mucho tiempo libre por ahora mientras ayuda, lo cual aprecio enormemente. Además, esto le distrae de lo que ha estado sucediendo con mi cuñado. No sé, solo he estado trabajando con mi esposo y los terapeutas y médicos todos los días, mientras también manejo todo legalmente con los abogados respecto al accidente que inició todo este lío, y todo eso. Ha sido tan divertido. Estoy bien, no hay necesidad de preocuparse por mí. He estado disfrutando de este tiempo con mi esposo lo mejor que puedo. Definitivamente, él sigue sufriendo muchas complicaciones neurológicas que cambian de un día para otro, así que es difícil decir qué va a pasar a continuación, así que estamos tomando todo un día a la vez. Y el primer juicio de mi cuñado fue reprogramado. Intentó suicidarse en la cárcel cuando mi cuñada lo contactó para informarle lo que estaba sucediendo con mi esposo, así que lo tienen en algún tipo de evaluación de salud mental por ahora o algo así. Mi cuñada no lo explicó bien y no tengo ganas de investigar en este momento. Él tampoco sabe sobre mi sobrina aún. Mi cuñada decidió esperar a que lo vea alguien con quien hablar primero, como un terapeuta. Le dije que simplemente se lo dijera de una vez, y lo está considerando. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.